Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente con ustedes les voy a presentar la próxima charla con la licenciada Adriana Suárez, que ya estuvo en la charla anterior, eh, muy exacta con todo lo que nos comenta y todo, la verdad que eh, muy bien. Así que ahora, bueno, les voy a presentar ahora la nueva charla que va a dar sobre alimentación parenteral en el paciente crítico, también una actualización de este tema. Bueno, que lo pueden aprovechar mucho. Hasta luego. Bueno, ¿cómo están? En esta segunda clase vamos a hablar de lo que es la nutrición parenteral en el paciente crítico. La indicación general de nutrición parenteral es a todo paciente que tenga una patología o situación clínica que no le permita utilizar su aparato digestivo para cubrir los requerimientos nutricionales. En cuanto a las indicaciones específicas, podemos nombrar la isquemia intestinal, la obstrucción intestinal, una enfermedad inflamatoria intestinal descompensada, hemorragia digestiva alta activa, disfagia orofaringia con imposibilidad de acceso, síndrome de compartimento abdominal, fase temprana de un síndrome de intestino corto, diarrea intratable, porque como hablamos en la clase pasada, no voy a suspender la nutrición enteral frente a una diarrea sin antes evaluar todas las causas, pero cuando aquella se vuelve intratable, es indicación de nutrición parenteral. Lo mismo que los vómitos incoercibles o la mucositis ulcerosa severa, las fístulas de alto débito, una hiperemesis gravídica, enteritis actínica o un POP cirugía mayor abdominal cuando no hay acceso gastrointestinal. Contraindicaciones específicas, por supuesto que el paciente inestable hemodinámicamente, un tracto gastrointestinal funcionante y capaz de absorber los nutrientes, imposibilidad de acceso venoso seguro, o cuando el pronóstico de la enfermedad no justifica un soporte nutricional agresivo, o cuando los riesgos de la nutrición parenteral sean mayores que los beneficios potenciales. Como hablamos la clase pasada, el inicio de la nutrición parenteral se va a dar dentro de los 3 a 7 días en aquellos pacientes severamente desnutridos con una nutrición parenteral precoz y progresiva. Y en cuanto al inicio de la nutrición parenteral suplementaria, la vamos a utilizar en aquellos pacientes que no toleran una dosis completa de nutrición enteral luego de la primera semana, y la seguridad y los beneficios de iniciar una nutrición parenteral los vamos a sopesar caso por caso, sin antes intentar todas las estrategias para maximizar la tolerancia a la nutrición enteral. Bueno, en cuanto a la clasificación de la nutrición parenteral, podemos tener, dependiendo del acceso venoso en central y periférico, del aporte calórico proteico en exclusivo o complementaria, del tipo de administración continua o cíclica y del tipo de formulación magistral o industrializada. No son excluyentes una de otra porque, por ejemplo, en el hospital, en la terapia, nosotros podemos indicar una nutrición parenteral de acceso central, exclusiva, continua, porque vamos a dividir el volumen a administrar en 24 horas y con una fórmula industrializada. En cuanto al acceso venoso, el lumen debe ser exclusivo para la nutrición parenteral. No puedo pasar otra cosa por ese lumen. Y como dijimos, teníamos periféricos y centrales. Cuando el acceso venoso es periférico, vamos a utilizar, por supuesto, venas periféricas que tienen menor calibre y por lo tanto no toleran grandes volúmenes, con una osmolaridad menor a 800-900. No se suelen cubrir los requerimientos nutricionales altos por esta cuestión de que no toleran grandes volúmenes. Y el objetivo terapéutico es menor a 14 días. En algunas bibliografías dice menor a 7 días. Tenemos que tener en cuenta que el sitio de venopunción se debe rotar cada 72-96 horas por el riesgo de flebitis que tienen este tipo de accesos. En cuanto a los centrales, las venas son de gran calibre, se toleran grandes volúmenes, la osmolaridad puede ser mayor a 900, se cubren los requerimientos nutricionales, todo dependiendo del tipo de fórmula que tenga, y el objetivo terapéutico es mayor a 14 días.
Una cosa importante es que yo puedo infundir una fórmula periférica en una central, pero no así una central en una periférica teniendo en cuenta el tipo de osmolaridad. En cuanto al aporte calórico proteico, puedo tener exclusiva total o completa cuando cubro el 100% de los requerimientos calórico-proteicos o complementarias cuando se aporta una parte del requerimiento diario del paciente y puede estar combinada con la vía oral o la nutrición enteral. En cuanto al tipo de administración, tengo cíclica y continua. La continua es la que utilizamos en el hospital, donde se administra en 24 horas y lo que hago es el volumen completo, lo divido y eso me da la velocidad, lo divido por 24 horas y eso me da la velocidad de infusión. En cuanto a la cíclica, se utilizan mayormente en la nutrición parenteral domiciliaria. Es una administración que se puede dar en periodos de 12 a 18 horas, ¿sí? Y la velocidad de infusión debe escalonarse al principio y al final. Por ejemplo, si yo voy a administrar en 12 horas la nutrición parenteral, entonces lo que hago es media hora el primer escalón con la velocidad de infusión a la mitad, después hago una meseta de 11 horas y vuelvo a bajar la última media hora otro escalón con disminuyendo la velocidad de infusión nuevamente a la mitad. Bueno, respecto al tipo de formulación, tenemos industrializadas y estándar, que es la que utilizamos en nuestro hospital y la que se utiliza en la mayoría de los hospitales, aunque en algunas instituciones pueden contar también con los dos tipos, industrial y magistral. La industrializada o estándar son aquellas bolsas de 3 cámaras que pueden estar, podemos tener centrales y periféricas, vienen de diferentes volúmenes y composición de macronutrientes, pero están estandarizados comercialmente, no poseen vitaminas, minerales ni oligoelementos. Se deben mezclar las cámaras para su uso, o sea, una vez que yo determino que la voy a colocar a esa bolsa, lo que hago es la empiezo a enrollar a fin de romper los tabiques que dividen las 3 cámaras y ahí recién es cuando la puedo administrar. El almacenamiento es prolongado. Ahora, si yo ya rompí los tabiques y, por ejemplo, el paciente se descompensó y no le puedo colocar esa bolsa, lo que puedo hacer es conservarla en la heladera entre 2 y 8 grados centígrados y va a durar una semana. En el caso de que los tabiques estén intactos, el almacenamiento, como dijimos, puede ser prolongado hasta 2 años a temperatura ambiente. Tienen menor costo, no quiere decir que sean baratas, pero en comparación con los magistrales tienen menor costo. En cuanto a las bolsas magistrales, están adaptadas a los requerimientos del paciente, ¿sí? Son nutricionalmente completas, cuentan con macronutrientes, electrolitos, oligoelementos, vitaminas, incluso la posibilidad de agregar ciertos fármacos. Las desventajas que tienen es que el almacenamiento es breve y que se deben conservar refrigeradas entre 2 y 8 grados centígrados hasta 20 minutos antes de su administración. Y otra desventaja que tiene es el costo. Bueno, en cuanto a los componentes de estas bolsas, tenemos por un lado los hidratos de carbono, que vienen en forma de dextrosa o glucosa monohidratada, aportan entre el 50 y el 60% del valor calórico total y entre el 40 y el 60% de las calorías no proteicas. 1 gramo de dextrosa aporta 3,4 kilocalorías. Debemos hacer un aporte mínimo de 1,5 gramos kilogramo día o de 120 a 150 gramos día, sobre todo para estos órganos que son glucosodependientes como el cerebro o los glóbulos rojos. El aporte máximo tiene que ser entre 3,5 y 5 gramos kilogramo día. Cada vez se van disminuyendo más estos topes y nos vamos más inclinando hacia el 3,5. Y tenemos que tener en cuenta los aportes extras,
¿sí? Como por ejemplo el citrato, que se utiliza en la hemodiálisis continua como un anticoagulante o por su efecto buffer, y también nos aporta, ¿sí? Una sobrecarga nos puede aportar una sobrecarga de hidratos no nutricionales, o por ejemplo los dextrosados, que también utilizamos para vehiculizar ciertos electrolitos. Por otro lado tenemos los aminoácidos, que vienen en forma de aminoácidos cristalinos. Se asume que estas soluciones, el 16% es nitrógeno, por lo tanto 1 gramo de nitrógeno es igual a 6,25 gramos de proteínas. 1 gramo es igual a 4 kilocalorías y el aporte diario es de 1 a 2 gramos kilogramos día, ¿sí? No hay un aporte máximo, ¿sí? Así que podemos llegar hasta aportes incluso mayores de 2. La desventaja que tienen es que aportan osmolaridad a la fórmula y el costo que tienen estos aminoácidos. No contienen glutamina, dada su baja estabilidad, eh, y esta glutamina se puede aportar en paralelo, pero no se debe administrar en aquellos pacientes inestables y complejos, principalmente en aquellos con insuficiencia hepática y renal. En cuanto a los lípidos, tenemos emulsiones lipídicas al 20% que nos aportan 2 kilocalorías por mililitro, aportan entre el 20 y 30% del valor calórico total. Debemos aportar un mínimo de 50 a 100 gramos semana para aportar los ácidos grasos esenciales y un aporte máximo entre 1 y 1,5 gramos kilogramo día. También tenemos que tener en cuenta aportes no nutricionales como los que nos aporta el Propofol, que es un anestésico que aporta calorías y lípidos, ya que 1 mililitro aporta 0,1 gramo de lípidos y 1 mililitro nos aporta 1,1 kilocaloría. Las emulsiones lipídicas enriquecidas con EPA y DHA tienen una asociación con una disminución en las infecciones y en la estancia en UTI hospitalaria, con dosis de aceite de pescado de 0,1 a 0,2 kilogramos día. Bueno, los lípidos han ido cambiando con el correr del tiempo, dado que el efecto biológico de las emulsiones lipídicas está asociado a su composición. Los de la primera generación eran más inflamatorios y tenían menor tolerancia, y los que contamos hoy son menos inflamatorios y por lo tanto tienen mayor tolerancia. La primera generación eran básicamente aceite de soja, por lo tanto tenían gran cantidad de triglicéridos de cadena larga y omega 6. Este omega 6, que se transforma en ácido araquidónico, que es un precursor de eicosanoides, promueven la inflamación y suprimen la inmunidad mediada por células. Luego vino una segunda generación donde se aportó aceite de coco con el aumento de los TCMs. Después tuvimos una tercera generación donde se agregó el oliva con el aporte de omega 9. Y hoy en día tenemos el SMOF lipid, que es una combinación entre aceite de soja, que tiene el 30%, lo que nos aporta TCL, aceite de coco, que nos aporta TCM en un 30% también, aceite de oliva, que nos aporta omega 9 en un 25%, y aceite de pescado en un 15% que nos aporta omega 3. El aceite de pescado que aporta este omega 3 es antiinflamatorio porque interfiere en la vía del ácido araquidónico y también es inmunomodulador y antioxidante. Bueno, estas son las fórmulas con las que contamos en el hospital. No siempre contamos con todas, pero hemos tenido de todas estas 4 fórmulas en algún momento. La que contamos siempre es la fórmula de 1970, que es central, ¿sí? Que nos aporta 16 gramos de nitrógeno, que si lo hacemos por 6,25 nos va a dar estos 100 de aminoácidos, 2.200 kilocalorías, 250 gramos de
glucosa y 75 de lípidos. Después tenemos la que comúnmente llamamos de 1 litro, que es exactamente la mitad de la que nosotros le decimos de 2 litros, y tenemos esta que es adaptada para los pacientes críticos. ¿Sí? Se desarrolló básicamente para paciente crítico porque tiene 21 gramos de nitrógeno, lo que nos da 133 gramos de aminoácidos, y en 2000 mililitros aproximadamente nos aporta 1800 kilocalorías, es decir, que nos permite tener menos calorías, como necesitamos en el paciente crítico, con más proteínas. Y después tenemos la periférica, que no la utilizamos en general en los pacientes críticos en la terapia, pero sí se suele utilizar en el piso donde no cuentan con un acceso venoso central. En cuanto a los micronutrientes, SPEN dice que se deben proporcionar oligoelementos y vitaminas diariamente con la nutrición parenteral. Cuando nosotros utilizamos fórmulas estándar, estas no aportan este tipo de micronutrientes, entonces pasada la semana deberíamos aportarlo. Nos dice que la evidencia reciente tiende a mostrar que las concentraciones persistentes bajas de zinc podrían convertirse en un importante biomarcador de los resultados adversos en la sepsis, que la terapia de reemplazo renal continua durante más de 2 semanas es causa de deficiencia grave de cobre, lo que puede explicar las complicaciones potencialmente mortales en pacientes que requieren este tipo de terapia. Bueno, ¿y qué contamos en el mercado para poder aportar estas vitaminas? Tenemos las ampollas de Rivial o las de Bicineral, sí, que nos aportan las 12 vitaminas y cubren los requerimientos diarios, ¿sí? Pero que no contamos con ninguna de las dos en nuestro caso en el hospital. Nosotros en el hospital solo contamos con Becosim, que como vemos solo nos aporta las vitaminas del complejo B e incluso queda bajo en lo que es la vitamina B5. Todas, tanto el Rivial, el Cineral y el Becosim, son bajas en tiamina, ¿sí? Incluso el Becosim es la que más tiene. Entonces, cuando tenemos pacientes con riesgo de síndrome de realimentación, debemos aportar la ampolla de tiamina. Aparte que eso sí contamos, estas ampollas son de 100 miligramos, así que en el caso de un riesgo de síndrome de realimentación, vamos a aportar 3 ampollas, ¿sí? 300 miligramos antes de iniciar el soporte nutricional y luego entre 200 y 300 miligramos día, al menos por 3 días, ¿sí? Idealmente por una semana. En cuanto a los oligoelementos, que los indicamos por un lado para cubrir los requerimientos, pero también para acelerar la cicatrización de heridas y para mejorar la inmunocompetencia, en el mercado se cuenta con las ampollas de Ritrast que cubren los requerimientos, ¿sí? Los que no suelen cubrir son los requerimientos de zinc, sobre todo cuando el paciente tiene fístulas, diarrea o ostomías, y en esos casos debemos indicar las ampollas de zinc aparte. De todas maneras, en el hospital no contamos ni con ampollas de zinc ni de Ritrast, pero bueno, esto sería lo ideal. En el caso del cobre o el manganeso, tenemos que tener cuidado cuando hay compromiso hepático, ya que se eliminan por la bilis, y cuando hay insuficiencia hepática, por ejemplo, tienden a acumularse y son neurotóxicos, ¿sí? Entonces, en caso de colistasis, es decir, cuando la bilirrubina está mayor a 2 o una fosfatasa alcanina está mayor a 500, debo suspenderlo. Y lo mismo con el selenio, el cromo y el molibdeno en cuanto al compromiso renal, ¿sí? Porque también tienden a disminuir su excreción. Entonces los debo suspender. En cuanto a los electrolitos, los voy a corregir según necesidad. Por ejemplo, en el caso del calcio, suelen aumentar las necesidades cuando
tengo eh, aumentados requerimientos de proteínas, en el caso del magnesio, ante un síndrome de realimentación o quizás por alguna medicación que interfiere o por pérdidas gastrointestinales. En cuanto al fósforo, pueden ser por un requerimiento o una administración aumentada de glucosa, o en el caso de un síndrome de realimentación. En el sodio puede ser por diarreas, por vómitos, por pérdidas gastrointestinales o por un desequilibrio hidroelectrolítico. Lo mismo en el potasio, que también se da deficiencia ante diarrea, vómitos o un síndrome de realimentación o de pérdidas gastrointestinales, y también por interacción con medicamentos. Bueno, frente a todos estos casos voy a hacer la corrección según la necesidad. Y en cuanto al monitoreo, los objetivos del mismo son la prevención y detección temprana de las complicaciones relacionadas con el soporte nutricional, detectar y controlar la aparición de efectos nocivos a corto, mediano y largo plazo, cumplimiento y resultados del soporte nutricional parenteral. Los puntos claves: cuándo iniciar la nutrición parenteral, el estado metabólico y catabólico del paciente, contar con vía de lumen exclusivo y apto para la concentración de la fórmula a infundir, cantidad y composición de la fórmula a infundir, considerar aportes por otras vías, como es, por ejemplo, como hablábamos hoy, del citrato, de los dextrosados o del propofol en el caso de los lípidos. ¿Qué voy a monitorear? Los signos vitales, el estado de hidratación, el balance de ingresos y egresos, el estado ácido-base, los parámetros de laboratorio, accesos venosos y vías, la fecha y hora de colgado de la bolsa, porque tengo que tener especial cuidado ahí, porque como dijimos, una bolsa no debe permanecer colgada más de 24 horas, incluso aunque quede todavía contenido en la misma. Si pasaron las 24 horas la debo descartar. También la velocidad de infusión, por supuesto. Y en cuanto a los parámetros de laboratorio, el potasio, magnesio y sulfato en la primera semana se deberían controlar al menos una vez al día, lo que es creatinina y urea una vez al día, calcio, cloro y sodio al menos una vez al día, triglicéridos una vez al día, hepatograma 2 veces por semana, y la glucosa, sobre todo las primeras 48 horas, cada 4 horas. Luego, una vez que logré estabilidad, puedo disminuir la frecuencia de control. En cuanto a las complicaciones, tengo las metabólicas, mecánicas e infecciosas. Y en la nutrición parenteral prolongada tengo las hepatobiliares u óseas, como la esteatosis, colestasis, insuficiencia hepática aguda, enfermedad metabólica ósea. Dentro de las mecánicas tengo, por ejemplo, flebitis, que se suele dar en los pacientes que tienen accesos venosos periféricos, neumotoras, trombosis. Y dentro de las metabólicas tenemos hiperglucemia, hipoglucemia, hipertrigliceridemia, y síndrome de realimentación. Como el síndrome de realimentación ya lo vimos en la clase anterior, y la hipoglucemia, solo quiero mencionarles que no es tan frecuente como la hiperglucemia, pero sí pone en riesgo la vida y tiene que ver con una inadecuada administración de insulina. Y nos vamos a basar en esta clase en la hiperglucemia y en la hipertrigliceridemia. En cuanto a la hiperglucemia, podemos decir que es la complicación más frecuente, que los factores asociados son la cantidad de dextrosa administrada, una edad mayor a 65 años, ciertos fármacos como corticoides, tacrolimus, somatostatina y optotride, enfermedad hepática, insuficiencia renal, diabetes subyacente, el estrés propio del paciente crítico por la resistencia a la insulina, por aumento de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis, y las infecciones. ¿Qué debemos hacer? Monitoreo de la glucemia cada 4 horas durante los primeros 2 días, luego disminuir la frecuencia.
Administrar insulina cuando los niveles de glucosa son mayores a 180 miligramos decilitro, como ya dijimos. Mantener estos valores de glucemia se asocia con mejor pronóstico. Identificar factores de riesgo y fármacos hiperglucemiantes, aunque no siempre son modificables. Chequear el aporte total de dextrosa y no superar los 3,5 gramos kilogramo día, tratando de inclinarnos más hacia un 3,5, sobre todo si lo puedo manejar con bolsas magistrales. En cuanto a la hipertrigliceridemia, es una complicación frecuente. Los factores asociados son sepsis, insuficiencia renal, hiperglucemia, obesidad, antecedentes de alcoholismo, pancreatitis, fístulas de alto gasto, falla multiorgánica, hiperlipemia preexistente, fármacos como corticoides, ciclosporina, tacrolimus y sobre todo propofol, la administración de emulsiones lipídicas y dextrosas en las bolsas de nutrición parenteral. Por lo tanto, tenemos que monitorear y ajustar el requerimiento energético. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, conocer los valores previos de triglicéridos antes del inicio de la nutrición parenteral, como para saber con qué basal inicio, chequear el aporte de lípidos y dextrosa, identificar factores de riesgo y fármacos, limitar el aporte de lípidos a menor de 1 gramo kilogramo día cuando utilizo fórmulas magistrales, utilizar lípidos con omega 3. Por suerte, nosotros las bolsas que tenemos, todas nos aportan lípidos de cuarta generación. Tener en cuenta que el valor aceptable de triglicéridos en pacientes con nutrición parenteral es hasta 400 miligramos por decilitro. Cuando supero esos 400, debo suspender la parte de los lípidos, no la nutrición parenteral, pero sí la cámara que me aporta los lípidos. Y administrarlas una vez por semana para evitar el déficit de ácidos grasos esenciales. En cuanto a la transición de la nutrición enteral o la vía oral, voy a suspender la nutrición parenteral cuando se cubre el 50-60% de los requerimientos por la nutrición enteral o la vía oral, no antes. Bueno, esto es todo. Quedo a disposición para cualquier duda. Muchas gracias por la atención.